Shalom Amakiam. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwetash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Rahakwetash es el Espíritu Santo. Doble honores a los apóstoles, a los apóstoles y a los ancianos, a mis maestros de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo, que es el Rahakwetash, el Señor nos ha enseñado su verdad, porque era una promesa que el Señor dijo que la verdad iba a estar aquí, al igual como lo fue con los apóstoles, o más bien con el ministerio del Señor Yahawashi. Y después de que Él dio su sacrificio, el Espíritu Santo descendió, ¿ok? Y como dice aquí, Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, ¿ok? Y aquí toda no está hablando de parte o una parte de la verdad, ¿ok? La palabra aquí por toda en el griego es paz. Strong's G 3956. Pas. Pas. Y significa individualmente, cada, cualquiera, todo, el todo, todas las cosas, colectivamente, ¿ok? Esto está hablando de una manera general. Y ahora, el Señor nos ha dado lo que necesitamos para llegar a la meta, que es la salvación. No lo sabemos todos, no sabemos cada cierta cosa, ¿ok? Tenemos la 100% de las escrituras, lo que es la doctrina, porque al final de cuentas eso es lo que necesitamos para poder agradar al Señor, ¿ok? Y eso fue una promesa que el Señor nos dijo, nos dijo, ¿ok? Que todas estas cosas que se escribieron en el Nuevo Testamento vienen del Antiguo Testamento, ¿ok? So, anyway, hermanos, un saludo a ustedes y a ustedes, hermanas, que escuchan estos videos. Este video fue inspirado por un video, ¿verdad? De una mujer que escuché su testimonio de la iglesia cristiana. Y ella dio detalles, pues, de cómo es que le iba en esa iglesia. Y por culpa de estos llamados pastores, ella, y así como ella hay muchos, yo solamente estoy dando este ejemplo porque incontables números de testimonios de la iglesia cristiana que les pedían dinero, que los manipulaban, que hacían que les dieran sus terrenos y cosas así. Hay incontables de números. Esta fue la hija de un pastor que fue abusada por el pastor sexualmente, verbalmente, físicamente, de todas maneras, ¿ok? De todas maneras, y la gente aún clamaba diciendo que este era un hombre del Señor, que este era un enviado, ¿ok? Y ella contó que ella estaba muy confundida porque ella sabía que él era un hombre muy malo y la gente lo estaba alabando, ¿ok? But anyway, alright, este video vino de eso, porque al final de cuentas, como dijimos, eso es un ejemplo de incontables. Y eso es lo que es el fruto del nombre, del nombre Jesús. ¿Ok? Ese es el fruto que cristianidad da. Porque no son el verdadero poder, no es el verdadero Dios, no es su verdadero nombre. Porque acuérdense, hace 500 años vinieron con ese nombre y te mataron, te subyugaron, ¿ok? Te esclavizaron, ¿ok? Y te han adoctrinado completamente. Y mira qué condición baja en la que estamos, man. Ok, ahora el Señor nos ha mandado el Espíritu para poder sacarnos de esa condición en la que estábamos, man. Pero, hey, ahora tenemos que alzar el dedo, porque la escritura, vamos a ir a agarrar esta escritura, y solamente fue una introducción,
Alright. Porque aquí hay otra escritura. Segunda de Pedro 2 y 1. Segunda de Pedro 2 y 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. Ahora, este video voy a querer hacer 2 puntos. No tengo mucho tiempo, pero quiero hacerlo directo al punto. Y el punto número 1 es de que Ezequiel 34, Ezequiel 34 está hablando contra los pastores de Israel, que no apacientan a los israelitas. Y ese punto número 1 es que ustedes llamados latinos, nativos americanos, y voy a enseñar una foto, o no una foto, pero como aquí, las 12 tribus de Israel, y tienes al reino del sur y al reino del norte. Y el reino del norte es básicamente los llamados latinos nativos americanos, ¿ok? Y ustedes lo pueden leer, ¿ok? Le pueden poner pausa y lean, ¿ok? Para que ustedes identifiquen quiénes son, man. ¿Ok? Porque al final de cuentas esto es profecía también, como dice en Ezequiel 37. ¿Ok? Y eso es profecía para Israel. Por eso es importante entender quién es Israel. Y ese es el punto número 1, man. ¿Ok? Ustedes llamados latinos, nativos americanos, nosotros somos los verdaderos israelitas. ¿Ok? Hay una razón por la cual tú tienes un celo, aunque es equivocado, y vas a la iglesia cristiana y hay pastores. Y todo eso tiene una explicación porque tienes celo. ¿Ok? Pero no es de acuerdo al conocimiento del Señor, man, de las escrituras. Porque esa es otra cosa, ni siquiera leen las escrituras, man. Y si las leen, no las explican, no entran en profecía, no entran en el hebreo, no preguntan cosas, man, no preguntan nada. Ok, so, ya diciendo eso, man, el primer punto es de que nosotros somos los llamados latinos, nativos americanos, indios seminoles y morenos, somos los verdaderos hijos de Israel, man. ¿Ok? Y era profecía. ¿Ok? Otra cosa que nunca se meten, man. Otra cosa en la que cristianos nunca se meten. Miqueas 4 y 10 dice: duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Ahí serás librada, ahí te redimirá Yahweh de la mano de tus enemigos. Hasta Babilonia íbamos a llegar, porque también en Jeremías 50 explica, porque eso está hablando del tiempo del fin, que de ahí el Señor nos iba a rescatar. ¿Ok? ¿En dónde? En Babilonia. Aquí lo mismo está en Jeremías 50 y versículo 33, dice: así ha dicho Yahweh de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Alright, y cuando vas a versículo 1 de Jeremías 50, habla palabra que habló Yahweh contra Babilonia. ¿Ok? Y cuando ves este capítulo y el juicio que le toca a Babilonia que describe aquí, no es la destrucción o el juicio que le tocó a Babilonia que está en Irak. ¿Por qué? Porque no está hablando de esa Babilonia geográficamente, está hablando de proféticamente una Babilonia. ¿Ok? Que es la Babilonia que está en Apocalipsis 18. Que cuando vas a los detalles de Apocalipsis 18, te da un detalle importante de lo que es Babilonia, man. Ok, bien rápido. Porque aquí, en versículo 9, versículo 10, ok, habla de que, ¿sabes qué? Quiero ir al punto, man. Porque en versículo 12 habla de toda la mercadería que llegaba aquí o que llega a Babilonia. ¿Sabes por qué? Porque es un importador. Importador quiere decir que recibe mucho, que es consumismo. ¿Ok? ¿Qué es el país más consumista? Porque ¿quién tiene la economía, man? ¿Ok? Estados Unidos es ampliamente considerado el país más consumista del mundo. ¿Ok? Eso lo hace un importador. ¿Ok? Eso automáticamente lo hace un importador.
Porque exportador es el que saca. Técnicamente, sí. Porque dice, no necesariamente, un importador no convierte automáticamente a un país en el consumista. Técnicamente sí, porque para consumir necesitas producto. Estados Unidos es el ejemplo. Um, yeah. Estados Unidos importa para desechar. So, importa para desechar. Para que tú deseches, tú tienes que consumir, man. Anyway, eso es técnicamente, eso es lo que este país es. Es el consumidor más grande y para consumir es el mayor importador. Y eso es algo que en Apocalipsis 18 nos explica y esa es una de las cosas más marcadas de este lugar, junto con su historia, man, porque Apocalipsis 13 te explica sus inicios de esta gente, que realmente es de esa gente que está gobernando, y te explica que están la mujer y la bestia, y sabemos que la mujer es Babilonia, alright, y aquí en versículo 9 dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites. ¿Por qué? Porque se han hecho ricos a través de todos los productos que ellos venden, man. ¿Ok? Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Sí, porque el Señor va a destruir este lugar con misiles nucleares, man. ¿Ok? Esa es otra cosa que no se meten. ¿Alright? Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte. Esa es otra clave, man. ¿Ok? ¿Quién tiene el armamento militar más grande? Los Estados Unidos, man. Ahora Rusia, shit, y otros países están a la mano, pero vamos a ver, vamos a preguntarle. ¿Quién tiene el armamento militar más poderoso? Estados Unidos posee el armamento militar más poderoso del mundo, ¿ok? Otra clave, la ciudad fuerte, ¿ok? Porque en una hora vino tu juicio, ya, porque a pesar de que tengas la tecnología o el armamento militar más poderoso, el Señor dijo que tu juicio iba a venir, alright, o el de este país. Dice, el país lidera de forma consecutiva los índices internacionales de referencia, alright. So, Estados Unidos, Rusia, China, India y Corea del Sur, ok. Pero ¿quién está a la lista? Estados Unidos, man. ¿Ok? Y acuérdense que hay una ley de la ley de la selva. Porque si tú no sabes, man, lo que cuando sales de tu casa para afuera, esa es una selva de concreto. ¿Ok? Vamos a ver ese término, selva de concreto. Y todas estas cosas en las iglesias cristianas nunca lo vas a oír. Por eso este video es principalmente una referencia de que nosotros somos los israelitas, estamos en Babilonia, que estamos realmente esparcidos en todo el mundo, pero en Cuarta Esdras nos explica que íbamos a estar en una región geográfica específica, que es en el hemisferio, ya se me olvidó, en el occidente, okay, que es esta tierra que se llama las Américas, y en las escrituras la vemos como Arzaret. Alright, pero vamos a llegar a ese punto. Solamente estamos viendo lo que es Babilonia, man. Okay, porque Jeremías 50 lo estamos explicando, pues. Y Apocalipsis 18. So, ¿qué es una selva de concreto? Solo quiero hacer un punto, man. Una selva de concreto es una forma de llamar a una ciudad grande. Describe un lugar lleno de edificios altos, calles pavimentadas y mucho tráfico. ¿Y sabes qué? Este modelo de país, este modelo de
creo que es infraestructura, como se puede poner en cómo las casas están organizadas, las ciudades están aglomeradas en un solo punto. Todo eso regresa a un modelo que regresa a Roma, que Roma lo tomó de los griegos, que fue empezando con Alejandro el Magno. Porque, man, ellos, lo que a ellos más les gusta es tener poder, es controlar todos y todo. Y en una ciudad es fácil para eso. Por eso es que Alejandro Magno fundó una de sus ciudades más famosas, Alejandría, porque juntó varias provincias o varias ciudades pequeñas y las hizo una sola, man. Pero anyway, um, y eso es un aspecto de ellos, man. ¿Ok? Um, so, qué es la ley de la selva? Vamos a ver. ¿Qué es la ley de la selva? El más fuerte sobrevive. Alright. La ley de la selva es una frase popular que significa el más fuerte sobrevive y el más débil pierde o muere. ¿Ok? Y eso es la mentalidad de los líderes de Babilonia. Y eso se refleja en sus ciudadanos, pues. ¿Ok? So, después viene el lamento de los mercaderes. ¿Por qué? Porque ya no van a comprar sus cosas, man. ¿Ok? So, anyway, alright, eso es algo importante entender quién es Babilonia. So, aquí en Jeremías 50 y 33, la escritura está diciendo que nosotros, Judá e Israel, porque acuérdense, esto es historia también. Israel y Judá es la nación de Israel, pero hubo una división. Y fuimos llevados cautivos a diferentes lados, man. ¿Ok? Por ejemplo, Israel fue llevado por los asirios. Y de los asirios, ¿qué es lo que se dice? ¿Ok? ¿Por qué se dice que las 10 tribus perdidas de Israel? Vamos a ver qué me dice. Se dice que son las 10 tribus perdidas de Israel porque tras la conquista asiria en el año 722, antes de la era común, los habitantes de esas tribus fueron deportados y dispersados y absorbidos por otras culturas. ¿Ok? Y déjame decirte que esto no es, sí es en cierta parte, pero hay algo en la escritura que no están trayendo. ¿Por qué? Porque el Señor así lo hizo, man. Esto es un misterio. Alright. Y en Cuarta Esdras, que es del apócrifo, okay, que apócrifo significa oculto, y realmente fue oculto y está siendo oculto, aunque está accesible a todo el mundo por medio del internet, fue oculto de la gente, man. Okay, y muchos dicen que no creen porque no es inspiración divina, pero esos motherfuckers ni siquiera lo leen, man. Okay, si se tomaran el tiempo para leer y realmente comprobar si es inspiración divina o no, pero prefieren repetir lo que su cautivador, el opresor, les dice, man. Okay. Anyway, dice Cuarta Esdras 13 y versículo 40. Dice, estas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneros de su propia tierra en tiempos del rey Oseas, a quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivos y lo transportó a través de las aguas, y así llegaron a otra tierra. So, hasta este punto esto es respaldado por el Antiguo Testamento. Dice, pero ellos tomaron este consejo entre sí, dejar a la multitud de los paganos e irse a un país lejano donde nunca había habitado el hombre. ¿Ok? Porque esto mismo me recuerda a lo que pasó con Tobit. ¿Ok? Tobit le dijo vamos a ver, porque es una historia. Tobit o Tobías, no, Tobit en el inglés, o Tobías, le dijo a su hijo que se fuera de Nínive, que es en Asiria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había profecía. Dice, en el libro de Tobías, que se encuentra en las Biblias católicas y ortodoxas, el anciano Tobit le advirtió seriamente a su hijo Tobías que debe huir de la ciudad Nínive, la capital del imperio asirio. ¿Ok? Tobit le recordó a su hijo las profecías del profeta Jonás. ¿Ok? Yep.
Ok. A ver, espérame. Voy a poner. Ok, ok. Sala que hermano, se cortó esta cosa con esta aplicación. Bueno, le pregunté, ¿ellos eran descendientes de los que fueron llevados cautivos a Siria? Dice, sí, exactamente. Tobit y Tobías y toda su familia eran descendientes directos de los israelitas que fueron capturados y deportados a la fuerza hacia Asiria. Alright, so, you know, ya había algo que, you know, que les estaba diciendo que se salieran, man. Alright, so dice, pero ellos tomaron este consejo entre sí. Dejar a la multitud de los paganos e irse a un país lejano, donde nunca había habitado el hombre. ¿Ok? So, y la historia te explica también que como ellos fueron llevados a estos territorios, porque fueron varios territorios, um, el rey de Asiria también trajo de esos territorios, que era una táctica militar que ellos hacían, desplazar a gente, ¿ok? Y dispersarla para que no se unificaran. Y a la gente que agarró de diferentes áreas las llevó a Israel, al norte de Israel, a Samaria. Ok, a esas regiones. ¿Para qué? Para que habitaran las regiones que se habían quedado desoladas. Y por eso es de que cuando vas al cuento de la mujer samaritana y el señor Yahawashi, el Señor le dijo, tú no sabes lo que nosotros, tú no conoces lo que nosotros adoramos, man. ¿Por qué? Porque ella era una pagana. Pero anyway, dice, continuando en versículo 42, dice, para que ahí pudieran guardar sus estatutos, los cuales nunca guardaron en su propia tierra. Y esa era la meta, man, pero tú sabes Jacob. Dice, y entraron en el Eufrates por los lugares estrechos del río, alright, porque el Altísimo les mostró señales y detuvo el diluvio hasta que pasaron al otro lado. Ok, porque acuérdense, man, salir por un río quiere decir que no tienes un barco para mar abierto. Alright, so el Señor tenía que hacer milagros, man, porque aparte de que no tenían un barco inmenso o hecho para mar abierto, y no dice eso, ¿verdad? Solamente lo estamos extrapolando, porque como lo está diciendo, está saliendo por el río y después entra en el mar. Ok, el Señor hizo milagros, man. Ok, detuvo el diluvio porque las aguas son peligrosas, man. Ok, dice, hasta que pasaron al otro lado, dice, porque a través de ese país había que recorrer un largo camino, concretamente de 1 año y medio, y esa misma región se llama Arzaret. Alright, so cuando vas a la palabra Arzaret, ok, ¿qué es Arzaret? ¿Qué es Arzaret? Dice, Arzaret es el nombre de una tierra misteriosa, lejana, ok, vamos a ir aquí, en la Jewish Encyclopedia, en la enciclopedia, so como dice aquí, ok, según Cuarta Esdras 13 y 45, Colón identificó a América con esta tierra. Ok, otra vez, Colón identificó a América con esta tierra. Ok, Colón identificó a esta tierra, perdón, identificó a América con esta tierra. ¿Por qué crees que trajo a Luis de Torres? Si no sabes quién es Luis de Torres, ve y puedes hacer tu búsqueda, man. Alright, porque por una razón. ¿Y sabes qué? Vamos a ver. ¿Por qué Cristóbal trajo a Luis de Torres? Y aquí te van a decir pues porque no estaban seguros, pero no, ¿ok? Cristóbal Colón llevó a Luis de Torres en su primer viaje a América en 1492 para que sirviera como intérprete oficial, ¿ok? Y mira la primera que Luis de Torres sabía. Luis de Torres sabía hebreo, árabe, caldeo y castellano. Lenguas útiles según la creencia geográficas de la época para comunicarse en el extremo oriente. Ok, so hebreo. ¿Sabes por qué hebreo? Porque él sabía quiénes éramos nosotros, man. Ok, hay varios libros como Tribus Perdidas, Tierras Prometidas. Perdidas, Tierras Prometidas.
Está en inglés, yo no lo he leído. Um, alright. Es un libro. Ok. Anyway. Por Rona Sanders, creo que era así. Lost Tribes and Promised Lands. Yeah, ese sí. Anyway. Ok. So ese es el punto, man. Alright. Nosotros llegamos hasta aquí a América. Al continente americano. Ok. Porque fue profecía. Y específicamente a Norteamérica. Alright, porque es lo que va a decir. Dice versículo 46. Entonces habitaron allí hasta el tiempo venidero, que es el último tiempo. Y ahora, cuando comiencen a venir. Ok, y cuando comiencen a venir eran nuestros hermanos del reino norteño, man. Porque acuérdense, ellos también tienen una historia. Ok, ellos se quedaron en la tierra. Después de Babilonia regresaron. Ok. Pasaron por el imperio Aqueménida o ¿cómo se llama? Medo Persa, por los griegos. Y esto es bien importante para entender, man. ¿Ok? Toda esta historia, específicamente o especialmente de los griegos. ¿Ok? Que ese es otro libro que te dicen que, oh no, eso es apócrifo y ese no es parte del canon y whatever, man. Alright, si no es parte del canon, entonces ¿por qué el Señor, al que ignorantemente el mundo conoce como Jesús, que su nombre es Yahabushai, celebra una de las fiestas que fueron marcadas en el tiempo de los macabeos? ¿Por qué la festeja si no es parte de la... You see, ¿ya ves? Anyway, man. Alright, así es como se escuchan de estúpidos estas personas que dicen que eso no es parte del canon. Si se tomaran el tiempo para poder leerlos, ¿ok? Y ya ni tienes que leer, man. Si nomás pones una aplicación que te lo dicte y you know, o que te lo lea, man. Ese es el punto, man, ¿ok? Y de esta y de esta historia que pasó nuestra gente del reino norteño, digo del reino sureño, los llamados morenos. Joel 3 te da una visión de la trata de esclavos, man, del trato transatlántico que tenía una ruta comercial que se llamaba el comercio triangular. Okay, que ahí principalmente fueron de África a las Américas, pero shit, man, de las Américas a Europa también nosotros fuimos llevados, man. Okay, y así se cumplió una de las maldiciones que siempre ha pasado, man. Okay, Deuteronomio 28 y 64. Okay, y todo eso siempre ha sido desde que nosotros hemos fallado para con el Señor, man. Ok, dice, Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ok. Y esto te da una, porque adoptar las creencias de las otras naciones, eso es algo cultural. Ok, ¿sabes qué? Esto va a ser una parte, hermanos, porque me tengo que ir. So voy a hacer la otra parte enfocándome en Ezequiel 34. Ok, y porque esto es algo importante que nosotros tenemos que hacer. Así como ella, la mujer que les dije al principio, ella, shit, man. Alguien tiene que pagar por el desvío de ella. Ahora ella va a ser castigada también y ella es culpable porque hemos tenido vidas pasadas, man. Ok, y lo que le pasó fue juicio. Y yo sé que es fucked up y todo eso, pero el entendimiento es de que nosotros hemos pecado contra el Señor, man. Y Él tiene misericordia con quien Él quiere. ¿Ok? Pero hay sangre hay mucha sangre. Y ellos son estos motherfuckers, man, cristianos, pastores, son grandemente culpables de por qué mucha gente no cree en las escrituras. ¿Ok? Grandemente, man. ¿Ok? Porque también son una burla, man. Cristianos son una burla, man. You know?
Hacen el ridículo, man. Anyway, vamos a preguntarle aquí a Chat, man. Ok, que no conociste tú ni tu padre al leño y a la piedra. So, vamos a preguntarle aquí, tal vez a Chat. Vamos a Chat. Ok, en Deuteronomio. Uy. En Deuteronomio. Vamos a ver, man. Porque le dije si extrapolamos un poco. Ok. Dice, la maldición no describe solamente un cambio geográfico, porque esa es una consecuencia. Porque acuérdense, la razón por qué el Señor nos quitó de la tierra era porque pecamos con Él, porque Él nos introdujo a esa tierra que es buena, man. Ok, está en el área del creciente fértil. Por una razón se llama creciente fértil, porque es fértil, ok. No sé si es creciente fértil, pero creo que fértil. Anyway, discúlpenme. Entonces dice, la maldición no describe solamente un cambio geográfico, ser expulsados de la tierra, sino una desintegración profunda de la identidad nacional, religiosa y cultural. ¿Ok? A esto, no está diciendo eso, ¿verdad? A esta desintegración profunda de identidad nacional, religiosa y cultural, se le conoce, no lo estoy leyendo, eso le estoy diciendo, ¿verdad? Esto es es básicamente tú yéndote, ¿cómo decirlo, man? Alright. Convirtiéndote en un gentil, convertirte en una bestia, porque una bestia salvaje quiere decir de la selva, algo que no está en cuidado cultivo, ¿ok? Porque hay una diferencia entre la palabra etimología, porque cultura viene de cultivar, cuidar, trabajar la tierra. Que pasó referirse al cultivo de la tierra, al cultivo de la mente, las costumbres y la vida de un pueblo. Y salvaje viene del latín silvaticus, silvaticum, relacionado con silva, que es bosque o selva. Originalmente la idea era literalmente el que vive en el bosque, lo silvestre, aquello que está fuera del espacio domesticado o cultivado. Este es el punto que quería. Después de que el Señor nos sacó de la tierra, ¿ok? Nos comparó con bestias, right? Como el olivo silvestre, como la viña. El olivo silvestre es el mejor ejemplo porque está en el Nuevo Testamento, ¿ok? Eso significa que nosotros, cuando el Señor nos sacó de la tierra, fuimos sacados del espacio domesticado o cultivado. ¿Ok? Porque la escritura también habla de que esa tierra de Israel, el Señor la cuidaba con su propia mano. ¿Ok? Habla de que la tierra de Israel, el Señor la cuida, no personalmente, pero entre comillas. Deuteronomio 11 y 12 dice, la tierra la cual Yahweh tu poder cuida, siempre está sobre ellos los ojos de Yahweh tu poder, desde el principio del año hasta el fin. ¿Ok? La idea precisamente que la tierra de Israel tenía una relación especial con Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese es su lugar, ese es el jardín.
¿Ok? Ese es el jardín, man. Que un jardín está cercado. ¿Ok? Lo separas de lo salvaje. El punto que estoy haciendo, man, es de que cuando nosotros salimos de la tierra, el Señor nos sacó de la tierra, nosotros empezamos a ser gentiles, man. A ser como las otras naciones. Y por eso es importante esta historia, porque ahora nosotros llegamos a tal grado de degradación y de ¿cómo lo dijo aquí? Um, ¿Dónde está, man? Yup, un momento aquí. Desintegración profunda de la identidad nacional, religiosa y cultural. ¿Ok? Como las costumbres, las fiestas, las leyes, la comida, el calendario, las prácticas familiares y la identidad de cada nación. ¿Ok? Por eso el patrón podría verse así: tierra, pueblo, cultura, religión, identidad. Todo esto afecta, man. ¿Ok? Israel originalmente tenía una manera propia de vivir: sus sábados, fiestas, alimentación, leyes, matrimonio, crianza, justicia, adoración, vestimenta en ciertos aspectos, memoria histórica, ya, porque hasta las rameras tenían su propio vestimenta, las vírgenes tenían su propia vestimenta, ok, las casadas, las viudas. Alright, todo eso servía para nosotros saber, ok, esta mujer está disponible o no está disponible, o no, esta es una mujer casada, o esto es una ramera. Todo eso tenía un propósito, man. Ok, memoria histórica, nuestra lengua, nuestras costumbres. Todo eso estaba conectado con el pacto. Y si nosotros fuimos esparcidos, entonces fuimos perdiendo toda esta identidad, man. Porque la razón por qué nosotros salimos de tierras es porque no nos está yendo bien. Porque buscamos una mejor oportunidad o algo así, man. Ok. So, so, fuimos esparcidos por todo el mundo, pero principalmente fuimos llevados a esta, a esta tierra que se llama Arzaret. Por eso es que es importante nosotros, que este fue una parte uno para poder entrar en Ezequiel 34, porque así tiene sentido de por qué le vamos a decir a estos pastores, especialmente estos llamados latinos y morenos, man, ¿ok? Que ellos han abusado y han dispersado y no han cuidado de el rebaño. Ahora todo eso es parte del Señor, ¿verdad? Porque como dice en segunda de Tesalonicenses 2, porque todo esto, man, lo que es la religión y la religión como el catolicismo y el cristianismo sirven para un propósito, ¿ok? Y este propósito lo está usando nuestros enemigos para llevar a una meta final, ¿ok? Que esa meta final es un microchip, ¿alright? Porque la religión tiene una importancia severa en la sociedad y el gobierno lo usa como un arma, ¿ok? Y ahorita lo vamos a ver, man. Por eso aquí en 2 de Tesalonicenses 2 y 11 dice: por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Ok? Ok, dice versículo 11: por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Ya, porque ahora no hay pretexto para nadie, man. Ok, los que están en la congregación de los cristianos y están siendo abusados y whatever lo que esté pasando y no se salen de allí, hey, man, no hay pretexto, porque la verdad está afuera. Todos tienen acceso al internet, todos tienen acceso a YouTube, todos tienen acceso a las escrituras y poder empezar a hacer sus preguntas, man. So, la verdad está allá afuera. Alright. Pero no la creen porque se les hace estúpido, man. No la creen porque, porque les daña sus sentimientos, man. ¿Ok? Dice, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ok? Y ese es el punto, man. Ahora, hay una gran cosa. ¿Por qué es que el gobierno no se mete con ustedes llamados cristianos, man? Y no los censura. Y les deja hacer su negocio. Y les deja que roben a la gente. Y les dejan que abusen y... Bro, man, shit. Hay una razón por qué es que
este negocio del cristianismo no es molestado por el Estado, ¿ok? Porque el cristianismo y el catolicismo y las demás religiones vienen realmente del Vaticano, man, ¿ok? ¿Y cómo sabemos que viene del Vaticano, de la Iglesia Católica? Porque todas tienen un mismo mensaje. El Islam, el budismo, el cristianismo, el catolicismo, que es la principal, que es universal, que es juntar a todos, es hacer uno. Y su doctrina de todos es la misma, man. Por eso es que sabemos que regresa a la Iglesia Católica, al Vaticano, ¿ok? Por eso aquí en Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada, que es el imperio de los autoproclamados blancos, que es la OTAN, que es una alianza entre las naciones europeas y Norteamérica. Dice, y con ella el falso profeta, que es el Vaticano, man. ¿Ok? Porque el Vaticano no es Babilonia. Dice que había hecho delante de ellas, perdón, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el falso profeta sirve como un medio para mantener a la gente estúpida, man. ¿Ok? Que no pongan atención en nada, que les hablen de prosperidad, que les quiten su dinero. ¿Ok? Vamos a ver, man. ¿Por qué es tan importante? ¿Ok? ¿Por qué es tan importante un momento aquí. ¿Por qué es tan importante la religión para Ujú. No, pero un momento aquí. Un momento. Ok. ah, Ahora aquí está, man. En una forma de manipulación. So dice, la religión ha sido utilizada como una forma de manipulación psicológica y social porque aprovecha las emociones humanas más profundas, como el miedo. Alright, porque con eso también los cristianos, como te vas a ir al infierno. Alright. Que el infierno no existe, man. Ok, el infierno hay, si no mal recuerdo, hay 3 palabras en las escrituras, en el Nuevo Testamento, que habla de el infierno. Una es la tumba, la otra es un evento que va a suceder en los Estados Unidos, que es el lago de fuego. Ok, ese es, ese es el valle de Gimnón, porque el valle de Gimnón se usó para quemar basura y eso lo usa el Señor Yahushua para dar una enseñanza de qué es lo que va a suceder, pero ese es un evento que va a suceder, no es que haya un lago de fuego abajo de la tierra you know, y la otra es una condición, okay, una humillación. Pero anyway, hemos entrado en estos videos, ustedes pueden poner GMS, que es el infierno. Okay, y ponemos GMS porque eso nos separa a nosotros, um, you know, de los demás grupos, man. Anyway, dice, la culpa, la necesidad de pertenencia para dirigir las acciones de una población sin que ésta oponga resistencia. ¿Ok? Vamos a preguntarle, ¿por qué países lo usan? Va a decir que no, que eso no es cierto. Ok. Un momento aquí, un momento. Ok, Salak, hermanos, es que ya me tengo que ir. Pero anyway,
Dice, los países utilizan la religión para manipular a su población principalmente porque es el método más barato, efectivo y difícil de cuestionar para mantener el poder, aplastar la disidencia y movilizar a las masas sin depender exclusivamente de la fuerza militar. ¿Ya ves? Esto es bien importante, man. La religión es bien importante, ¿ok? Es para controlar la ciudad, para control total de la vida civil, ¿ok? Por eso es que el falso profeta, que es el Vaticano, de donde vienen todas estas religiones, tiene algo bien importante en la sociedad, ¿ok? Por eso el Papa, por eso el Vaticano, por eso dicen, vamos a decir, dicen las conspiraciones que el Vaticano está muy metido en esto. Vamos a ver, man. Yo nomás le estoy haciendo preguntas. Exactamente, dice, las teorías de conspiración apuntan al Vaticano porque reúnen las condiciones perfectas para la sospecha. Es un estado soberano, posee riquezas incalculables, es la sede de la religión más grande del mundo, ¿ok? Y opera con un enorme secretismo histórico. En la cultura popular y los foros de internet se le suele retratar como el verdadero titiritero de los gobiernos del mundo bajo los siguientes mitos y conspiraciones comunes: el gobierno de la sombra y el nuevo orden mundial. La teoría sostiene que el Papa es el líder espiritual secreto de una élite global, como los Illuminatis o los masones. ¿Ok? Unificar todas las religiones en una sola doctrina sincrética y global para facilitar el control mental y la sumisión de la población mundial. Alright. Y esto solo le puse conspiraciones. ¿Sabes por qué? Porque si no le pones palabritas así, no te va a dar información. Te va a decir, no, pues es que eso no y no. You know, los va a defender. Pero anyway, man. Ok. Dice Apocalipsis 19:20. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Alright, porque el Señor los va a quemar, man. Ok. Y el lago de fuego es un evento. Es un evento. Ok. Que es últimamente misiles nucleares, man. Ok. Que no nada más misiles nucleares. Tienes volcanes como el Yellowstone. Ok. Tienes reservas de gas y cosas que son flamables en la naturaleza, man. Por eso es la escritura en Jeremías 50. Ok. Jeremías 50 también pone. Ok. Vamos a ver. Jeremías 50, regresando, versículo 37, versículo 40. Dice, como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas. ¿Y qué es lo que cayó de Sodoma y Gomorra? Fuego del cielo, man. ¿Ok? Y otra cosa. Aparte de que fue destruida completamente y arraigada y borrada del mapa. ¿Ok? Aparte de eso, la tierra tenía mucho... ni me acuerdo, que era... el suelo tenía de esa... se me acaba de olvidar, man. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Qué es el material flamable de la tierra de Sodoma y Gomorra? Brea, creo que es brea. Ok. El azufre, no. Asfalto, una sustancia. Ok, la tierra era rica en betún o asfalto natural, una sustancia altamente inflamable. Ok, porque no nada más, sí fue el fuego, pero también lo que está abajo, man. Ok. Y es lo mismo que hay aquí en Babilonia, man. Anyway, hermanos, esto espero que haya sido edificado o edificante. Me tengo que retirar. A toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rahakwadash. Hasta la próxima. Shalom.